Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación en Barcelona del libro de Lierni Irizar, editado por Sorolla Ediciones, y que hoy tenemos el gusto de presentar aquí en la librería Libre. Como decía, tenemos el gusto de presentarlo aquí en la librería Libre, aquí en Barcelona, y el placer de contar con su autora aquí en Barcelona. Ella es doctora en filosofía, máster en salud mental, diploma de estudios avanzados en ciencia y humanismo, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en el País Vasco. Este libro que ustedes ven aquí es el cuarto libro de Lierni. Ella continúa en este libro profundizando sobre temas en los que viene trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? En los libros anteriores, en torno a la cuestión de lo humano, la fragilidad, la enfermedad, el lenguaje, y en el que se plantea acerca de la forma en que todas estas cuestiones tan complejas son tratadas en la actualidad. Yo pienso, podemos decir que este libro tiene la virtud de estar escrito, y a mí me parece que es una cualidad del Lierni, lo hablábamos hace un ratito, de una forma que en temas tan complejos tiene una escritura muy clara y una facilidad de transmisión en la escritura que hace que este libro se pueda extender no solo al mundo psicoanalítico, sino a todo el mundo sanitario, a personas que estén trabajando, educadores, a psicólogos, a cualquier persona que esté relacionada a su trabajo con el mundo social también, y por qué no, por supuesto a todo el mundo que le interese la complejidad humana y todo lo que se juega en el humano, ¿no? El malestar actual en la cultura, la fragilidad humana, la enfermedad, temas complejos que lo han sido siempre y lo continúan siendo, pero que están de plena actualidad, sobre todo en este momento actual. Lierni nos transmite su discurso desde el discurso lacaniano, del psicoanálisis lacaniano. Su forma de abordarlo es desde ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre se trata desde la singularidad de cada sujeto, y eso también en la época actual no es poca cosa. Solamente añadiré, porque yo hago la presentación, pero las personas que van a debatir y dialogar con ella ahora las presentaré, añadiré que me ha gustado mucho la portada del libro, en que es un cuadro de Goya, que es El vuelo de las brujas, y que este cuadro parece hecho, pero claro, Goya vivió antes que Lierni, ¿no? Porque siempre lo explico, pero parece hecho para el libro. Porque en este cuadro, El vuelo de las brujas, vemos dónde está lo demoníaco, ¿no? Vemos la tensión que hay entre las brujas, el vuelo de las brujas, con ese gorro, con ese cono que lleva unas serpientes y que están devorando a un humano, que es lo demoníaco, que está en confrontación con dos hombres que están abajo, uno que se tapa los oídos porque nada quiere oír, los dos no quieren ver nada de esa escena de lo demoníaco, de lo que no pasa por la razón, de lo que no se conoce, y el otro se tapa, nada quiere ver. Esa es la tensión entre el mundo racional y el mundo irracional de los sueños. Quiero decir que, vamos, ni hecho para ti, pero que además, como también me ha hecho reflexionar a mí, como no es un tema que nosotros nos planteemos ahora, sino que es un tema que desde siempre la filosofía y el humano ha estado planteándose ese no querer saber de ese otro mundo que no pasa por la razón, ¿no? Dicho esto, paso a presentar a una de las personas que me acompañará, porque la otra, que es Araceli Teixidó, está atascada por ahí, ¿no? Pero ya llegará. Está en camino. Paso a presentar a Margarita Álvarez, que es psicoanalista en Barcelona. Es analista, es AME, que es analista miembro de la escuela, analista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es coordinadora de la sección clínica de Barcelona, perteneciente al Instituto del Campo Freudiano de España, y a su vez también coordinadora de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano en Europa. Bien, pues te paso la palabra. Gracias.
sea que este micrófono es... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca del Campo Freudiano la invitación a participar en este acto de presentación del libro de Lierne Irizar, Lo que nadie quiere saber, publicado por Edición Soroy y presentado aquí en la librería Libri, que tiene ya casi 100 años. Cada una de las 3 instituciones implicadas en este acto juega un papel importante en la producción o la difusión de un libro. Ese trabajo, siempre importante y actualmente casi heroico, permite la pervivencia de este formato de transmisión que ha sido históricamente fundamental para la cultura. Podemos pensar que Internet favorece... pues me voy a poner las gafas. Un poco raro. Internet favorece exponencialmente más la difusión de las informaciones, pero información no es formación. La capacidad analítica que introdujo la invención del formato libro, con una presentación, un índice, unos capítulos, dando la posibilidad de ir con facilidad hacia adelante y hacia detrás, de recuperar y contrastar la información, de memorizar y de crítica, aún no ha sido superada no solo por el papiro infinito del soporte web, ni por su hermano menor, el libro en soporte digital, a pesar de los indudables beneficios y ventajas de ambos para todos. El uso de las innovaciones tecnológicas tal vez debería servir, como se dice ahora, para sumar y no para restar. Es además especialmente pertinente esta conclusión en esta velada porque Lierne Irizar no solo ha escrito varios libros, como ya se ha mencionado, sino porque, como se puede apreciar desde las primeras páginas, es también una gran lectora, lo que exige un interés por lo que los otros dicen, por el otro de la época, y una relación pausada con el tiempo. La lectura requiere poder estar solo, desconectado del mundo, parar la excitación a la que nos empuja la época, ese horror vacui que se ha vuelto tendencia. Quizás sea por eso que durante el pasado confinamiento aumentaron el número de lectores. Esta introducción me sirve para introducir a su vez indirectamente algunos de los temas del libro de los que tomaré algunos puntos en este comentario que será necesariamente personal e incompleto. 1. Las buenas y las malas noticias del progreso, no solo en el ámbito social, sino en el tecnológico, posibilitado por los avances científicos, anverso y reverso, las buenas y las malas noticias, de cualquier elección, de cualquier cambio. Algo se gana y algo se pierde. 2. La necesidad de reflexionar y debatir sobre los efectos de esos cambios en ese otro de la época, en esos avances, o sea, los cambios cómo nos afectan a cada uno y a todos. Es decir, sobre lo que nos pasa y lo que pasa en el mundo. Lo que llamaré en tanto psicoanalista los síntomas propios y los de la época. Por ejemplo, como señala Lierne y como había anticipado el psicoanalista Jacques Lacan, estamos en una época en la que no se quiere perder nada, lo que nos acarrea paradójicamente problemas para aceptar los límites que requiere el deseo. Ha sido viniendo ahora para aquí que había un comercio que ponía Black Friday, no te pierdas lo tuyo. Como, bueno, es algo que funciona, ¿no? Esto. Límites que, por otra parte, tercer punto, tiene la posibilidad de pensar, como Lierne Irizar señala en el mismo título. 4. Deberíamos preguntarnos, este libro lo hace y nos lo propone, qué idea o ideas de quiénes somos, de lo que es el ser hablante, circula en este mundo en el que vivimos, que ya no es el de hace 20 o 30 años. Un mundo donde impera el paradigma de la ciencia, la llamada evidencia científica en detrimento de la particularidad que representa cada sujeto. Y también, bueno, impera ese paradigma, también las múltiples aplicaciones técnicas que se derivan de él, que son ampliamente beneficiosas en muchos sentidos, pero me parece que el libro lo que hace es tomar algunos de sus problemas, ¿no? Que no pasen desapercibidos. ¿Se nos puede seguir llamando humanos?, se pregunta Lierne, no solo ella,
Somos ya, o sea, ya coge esta pregunta, ¿no? ¿Somos ya poshumanos, mixtos, híbridos, no humanos? ¿Qué tipo de política conlleva pensar que ya estamos más allá? ¿Qué tipo de ideología también? ¿O sigue siendo necesario el ideal del humanismo que surgió en el Renacimiento y trataba de combinar el saber de la tradición clásica y lo nuevo? ¿Aún es rescatable el humanismo, tal vez con modificaciones? Bueno, esa es una de las preguntas que hacen. Bien, esos son los temas del libro que me han interesado especialmente y que voy a tratar de comentar un poco más, tomando pie en lo que Lierne va diciendo, en cómo ya lo aborda. Para ello, retomaré el título, Lo que no se quiere saber. Bueno, ese título incluye un rechazo, no se quiere saber algo. Pero este no querer saber es algo voluntario, del tipo de no querer saber algo que pensamos que no nos gustará. Por ejemplo, si me engaña, no quiero saberlo. Si estoy muy enfermo, no quiero saberlo. Bueno, son cosas que la gente debe decir, ¿no? Tiene que ver con una queja o con una denuncia sobre que el otro o algún otro no quiere saber lo que ocurre, no se entera o no se quiere enterar. Lierne y Rizar rápidamente lo aclara en la página 20 del primer capítulo, que se llama Lázaro y el ombligo del sueño. Se trata de un no querer saber relativo a un no poder saber estructural. Estructural al lenguaje mismo. Ese lenguaje que no solo nos habita, sino que nos construye. Construye lo que sabemos de nosotros, lo que creemos saber, pero también lo que sabemos. Estructura nuestro inconsciente. Ese no saber no es ningún problema intelectual, tampoco un déficit de formación. No es que aún no lo sepamos, pero lo podríamos o lo podremos saber, sino que compete a un imposible de saber. Eso que Freud llamó ombligo del sueño, el punto en que las asociaciones alrededor del sueño se detienen. Cuestión con la que inicia Lierne su trabajo. Recuerda que somos seres hablantes, que no tenemos otro ser que el lenguaje nos provee, que no hay ninguna esencia humana. Aunque no tengamos más que el lenguaje para acceder a ello, como el psicoanálisis nos enseña, podemos decir una serie de atributos de alguien. Por ejemplo, es una mujer, es catalana, es dependiente, es morena, de estatura media, le gusta patinar, leer el manga. Pero eso no nos da el ser de esa persona, aunque pensemos que sí, aunque creamos que sabiendo eso la conocemos y eso nos tranquilice. No solemos reaccionar con enfado, rechazo, angustia cuando alguien a quien conocemos bien hace algo que no nos esperamos, que no entra dentro de las etiquetas que le hemos puesto. Lierne señala que este ombligo del lenguaje del que habla Freud, este imposible de pensar, es algo, como he dicho, estructural, y que más tarde Lacan lo conceptualizará como la categoría de lo real, lo que no es ni simbólico ni imaginario, lo no simbolizado. Y que da cuenta, por ejemplo, del concepto freudiano de castración, que no hay que tomar en el sentido literal, sino como un límite, como un imposible. Algo que, como ya Lierne escribe, no es caro a nuestra época, en la que predomina una idea, una ilusión, más que un ideal, un imperativo de autonomía, de libertad sin restricciones. El progreso de la técnica, ella señala, no es ajeno a este empuje, haciéndonos creer que sus avances nos pueden hacer eludir estos límites, incluso el de la muerte, con las posibilidades futuras, por ejemplo, ella toma, que podría introducir la criogenización. Es interesante la película que analiza en el primer capítulo, sobre cómo desear saltarse los límites de la vida, es decir, la muerte por este método. Pero que luego despertarse en un mundo futuro puede ser más bien una pesadilla. En la línea, por otro lado, se me ocurre que nos dice la leyenda del holandés errante, o que ya investigó la creación de Frankenstein por Mary Shelley a principios del siglo XIX. También que un mundo absolutamente regido por la ciencia, donde las personas son números en cualidad, también es una pesadilla, como ilustró Un mundo feliz de Aldous Huxley a principios del mismo siglo.
a finales del siglo XIX, del mismo siglo. Bueno, como pesadillas que ya estamos viendo en la actualidad. Las utopías de cualquier ideal, es decir, con su vocación universalizante, que no tiene en cuenta las particularidades de los sujetos ni sus singularidades, y que creen que el mundo se cambia o se gobierna solo con ideas, que se educa solo con ideas, sin tener en cuenta ese imposible de simbolizar y pensar que nos habita, eso que en psicoanálisis llamamos el real pulsional, nos enseña a lo largo de la historia sus vertientes más oscuras. Este imposible es un agujero en el pensamiento, como lo son el sexo, la vida y la muerte. Y Lierne advierte que las innovaciones técnicas pueden hacer de tapón en algunos aspectos de este imposible humano, este no querer saber de él. Sin rechazar los beneficios de los avances científicos y de sus aplicaciones técnicas, hemos de estar advertidos de que tratar a las personas como objetos, reducirlas a sus cuerpos, a su vertiente de organismo, nos dice, obviar que estamos hechos de lenguaje, que el lenguaje es el responsable de nuestros deseos y no la acción de los neurotransmisores, retirarle su dignidad real al síntoma y reducirlo a una enfermedad, a que somos enfermos, ¿no? Nos lleva a cumplir aquello de que, según escribió Goya, yo también traía algo sobre Goya, en el grabado 43 de sus caprichos, el sueño de la razón produce monstruos. El segundo capítulo que voy a comentar un poco tiene como título Repensar lo humano. Y ella allí empieza preguntándose si en medio de tantas tesis posmodernas sentenciando su final, el humanismo está realmente acabado. Y si eso es así, ¿en qué lugar nos deja? Me ha parecido muy interesante que ella no lo dé por zanjado y reintroduzca este debate. No tanto porque haya que sostener el ideal humanista, que como todos los ideales participan del fantasma y sustentan el discurso del amo de una época. Y que, como ella misma también nos dice, estos discursos que son prevalentes en una época siempre son una manera de hacer el amo y de dominar. Cada uno tiene su manera, ¿no? Pero en un mundo donde el hombre deviene un objeto de la ciencia, lo que potencia un sistema donde todo lo humano es factible de ser objeto de mercado, nos dice, y se hace la pregunta de cómo rescatar algo de aquel viejo humanismo que no rechazaba el saber de la tradición, en aquel caso de la tradición clásica, para afrontar lo nuevo, aunque no se reducía a él y buscaba nuevos saberes para pensar el mundo, que entonces como ahora se ha abierto. Poner a dialogar pasado y presente para afrontar la complejidad de nuestra época. Bueno, es algo especialmente difícil en una época en que el tiempo está acelerado y la historia está en franco declive y no interesa mucho, ¿no? La historia no, ya la historia, sino lo que pasó hace un mes o el año pasado. Lierne Irizar da una respuesta a la pregunta que ella misma se hace al comienzo del capítulo, en la página 62. O sea, de la pregunta que se hizo al principio del capítulo. Voy a leerla. Propongo entonces el humano agujereado como posible paradigma para sostener un humanismo en falta, que toma la herencia clásica la importancia del lenguaje, la posibilidad del cambio, la diversidad y la singularidad y una dignidad necesaria a conquistar. Dignidad como proyecto de vida en común, no sin los otros, sabiendo al mismo tiempo que no hay reconciliación posible ni con uno mismo ni con los otros. Podemos decir, quiero añadir una reconciliación, creo que puedo añadir, duradera o total. Que todo camino tendrá el punto de irrealizable o de incompleto, pero que solo en ese camino habrá alguna esperanza para un humano, no todo neuronal, no todo neuro, no todo objeto, no todo silencio. Bueno, al leerlo recordé que pese a todos los peligros tenemos unos nuevos mandamientos con mayúsculas, esta vez laicos. Bueno, se ha llamado así, ¿eh? Esta vez laicos en forma de una declaración donde persiste el término humano. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948.
es decir, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, momento en que la técnica se unió con el real pulsional de manera colectiva en las formas más extremas de la maldad, para destruir a los seres humanos o reducirlos a un puro objeto de goce de los verdugos. A la nuda vida, al homo sacer, conceptos de Giorgio Agamben que Lierne toma, es decir, aquel que cree poder matar sin cometer homicidio, aquel al que se cree poder matar sin cometer homicidio. Me pregunto, y quiero preguntar a Lierne al respecto, es quizá la pregunta que se me ha ocurrido hacerle, si en una época en que ya sabemos que cualquier ideal civilizatorio incluye, genera su propia modalidad de barbarie, en una época en que ya sabemos que hay que luchar por la educación, pero que, como señaló Freud y ella recuerda, no hemos de olvidar que la pulsión, como lo imposible de pensar, es ineducable, o sea, que siempre hay algo que no se puede educar, y que el nazismo creció en la Europa más cultivada, si después de haber visto fracasar los grandes ideales de nuestra civilización a lo largo del siglo XX, quizás el humanismo posible sea este humanismo eficiente, la lucha porque la dignidad de la vida humana se sostenga más allá de las ideologías, de la relación con las letras que, por ejemplo, preconizaba, ¿no?, el ideal renacentista. Que cada uno tenga. Pasa por luchar por la preservación de estos derechos creados en un momento en que ya se sabía que la luz con mayúscula, o sea, el pensamiento ilustrado, puede apagarse y no queden ni luciérnagas para iluminar un poco la oscuridad. De los dos últimos capítulos del libro, dedicados más específicamente a un recorrido por el psicoanálisis a este respecto, diré brevemente algo, ya que esta presentación tiene como eje el psicoanálisis que Lierne, como todas las personas que estamos en la mesa, practicamos y por tanto estará presente en todo lo que digamos. Voy a tomar para finalizar esta referencia que ella introduce al Lied Winterreise, el viaje de invierno de Schubert, que ilustra espléndidamente el dolor de la existencia humana, el vacío y el sinsentido. El psicoanálisis no nos lo evita, más bien nos confronta a ellos, no para sumergirnos en la impotencia, sino para revelar su imposible. Se trata, entiendo que ella nos lo dice, ¿no?, en el trabajo en esos últimos capítulos, de que el analizante descubre cómo en tanto sujeto se ha encontrado en su vida con lo que no se puede pensar, cómo las marcas de ese encuentro para cada uno delimitan para uno lo que no quiere saber, conforman sus síntomas. Y no se trata de eliminarlas porque no se puede, sino de hacerlas operativas. El psicoanálisis respeta la particularidad del sujeto, más allá de cualquier ideal normativo universal, y vela porque el sujeto encuentre una manera de hacer con su singularidad y la de los otros, que le permita sostener la dignidad propia y de los otros, ¿no? Que cuando ella dice hay que luchar por esa dignidad, bueno, hablamos de la dignidad humana, pero eso hay que defenderlo y hay que sostenerlo. Es algo del orden de la ética, esta operación, y es decir, como concluye Lierne, es algo del orden del deseo. Bien. Gracias, Margarita. Ahora paso la palabra a Araceli Teixidó, que ha venido un poco preocupada porque llegaba tarde, ¿no? Araceli Teixidó es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También es docente del Instituto del Campo Freudiano y coordinadora responsable de la Red de Psicoanálisis y Medicina. Le paso la palabra a Araceli. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Gracias a la Biblioteca del Campo Freudiano y muchas disculpas a todos. Yo venía con tiempo, pero tranquila, porque en fin de semana llegar a Barcelona no es nada grave. Y me he encontrado, Luisa dice que he chocado con el Black Friday, porque había un atasco que parecía un día de lluvia. Ha sido horrible, lo siento mucho, ¿eh? Bueno, voy a leer el trabajo que he preparado para la presentación de este libro fantástico. Primero deciros que conocí a Lierne hace bastantes años,
a partir de un texto suyo que creo que no está publicado o no íntegramente, su tesis doctoral sobre la subjetividad del enfermo, que me interesó. Conocí de ella, me interesó y le escribí y me la envió. Me encantó. Se percibía en todos sus apartados una vocación por la transmisión de conceptos del psicoanálisis y el estilo claro y ameno que la caracteriza. Fue el germen de nuestro trabajo juntas y también de nuestra amistad. Hemos podido trabajar en distintas ocasiones y largamente durante su participación en la coordinación de la Red Psicoanálisis y Medicina. Me considero afortunada por conocerla y hoy le estoy agradecida por la invitación a participar en la presentación de su nuevo libro, el cuarto que escribe. A él le han antecedido La pérdida del humano, El cuerpo extraño y Banalizaciones contemporáneas, que recibió un premio del Colegio de Psicólogos de Cataluña, al que también la pudimos acompañar. Ahora este cuarto libro es un texto en el que se percibe un viraje, pues deja de lado cuestiones médicas que siempre habían articulado de un modo u otro sus textos para inclinarse por la cuestión de la clínica y la práctica del psicoanálisis de orientación lacaniana. Lierney hace una propuesta interesante y audaz. Nos propone un texto sobre lo que nadie quiere saber. Resuena como a todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero no se atrevía a preguntar, pero aquí planteado al revés. Y sin embargo, dan ganas de saber qué es eso que nadie quiere saber. Ella no lo deja para el final. Ya en la contraportada encontrarán de qué se trata. Bueno, y vamos hablando de ello. Ya en la contraportada desarrolla cuál es su tesis y para qué la plantea. Lierney Irizar empieza su texto golpeando fuerte, con el problema del origen y del fin, y además planteándolo a partir de un sueño que ella tuvo. Es decir, nos introducen aquel saber que se sigue a partir del inconsciente, saber subversivo, escandaloso, nos dice ella. El problema del origen y del fin lo toma a partir de la película Lázaro, que no he visto, pero que parece que no es El abuelo congelado de Disney y ni tan solo Abre los ojos de Amenábar. Lázaro apunta al dolor de la resurrección, al precio que hay que pagar para resucitar. En las otras dos películas asistíamos a la cuestión de la crionización y planteaban un despertar de integridad corporal o psíquica. El abuelo congelado, por supuesto. En Abre los ojos aparecían pequeñas fracturas al sueño del despertar ad integrum. Aquí se plantea el problema de la muerte a partir del precio que se paga por transgredir la frontera. Es un problema complejo y hoy invisible, porque se intenta empujar la muerte más allá, sin contar que la vida es algo más que un producto biológico. Como señala Lierney Irizar, no hay nada más intolerable que la existencia reducida a sí misma, la existencia sostenida en la abolición del deseo. O más adelante, también en sus palabras, el peso de la vida en la extinción del deseo. Es decir, que una vida sin deseo no es vida y que ese peso no lo soporta el investigador, sino el que empujó con su cuerpo la vida más allá. Como los pacientes que encontramos en las unidades de geriatría en los hospitales, que no siempre responden al ideal de la buena vida, sino de la vida puramente biológica. Acerca de la muerte o sobre el origen de la vida, en los límites de la vida, el conocimiento no alcanza. Más adelante en el texto encontramos la consideración entre lo que no se quiere saber y lo que no se puede saber. Hay algo que se resiste estructuralmente a la aproximación que podemos hacer por vía del conocimiento. Ni el conocimiento científico ni cualquier otro tipo de saber. Hay puntos de límite. Irizar indica que ahí se trata de lo real, donde reina, dice, una oscuridad abisal. Lacan decía que sobre el origen, por ejemplo, es imposible saber. Es por eso, me parece, que los axiomas siempre se plantean como apuestas, que se prueban por su potencia explicativa, por la capacidad que tienen de soportar las construcciones sucesivas, pero siempre son una apuesta. No hay la seguridad de que la cosa sería así. Por ejemplo, acerca del origen del universo, pero también acerca del origen de cada sujeto. ¿En qué momento surgió el sujeto? ¿Qué día ese niño que engendramos nos reconoce o se reconoce como un sí mismo?
Tampoco es seguro en qué momento desaparece el sujeto. Por ejemplo, en las demencias. De repente ya no está aquel a quien conocíamos. Pero por un momento, un brillo en los ojos lo trae de nuevo. Nadie ha encontrado estas explicaciones. Los puntos de límite siempre son opacos y es imposible conocerlos para todos porque se deciden. Es una decisión el momento de inicio y el momento de fin. No es algo natural que se pueda señalar con precisión. Del mismo modo, el encuentro sexual, en tanto que algo que está en el límite, es imposible de definir previamente y para todos. No hay fórmula universal. ¿Pero qué enseñaría el psicoanálisis ahí? El saber del psicoanálisis proviene de una práctica y no se entiende sin ella. Es un saber que se dirige a aquello que solo sirve para uno. Contrariamente a la tendencia normalizadora actual, que es, en palabras de Lierni, lo peor para quien sufre, hoy vivimos bajo la norma de un feroz empuje, lo llama ella, feroz empuje a normalizar, cuantificar y evaluar. Podríamos añadir feroz empuje a estar bien, que como señala la historia de Lázaro, llega hasta la insidia cuando a la necesaria cesión, la que permitiría abrir algo del deseo, se le llama boicot contra sí mismo. Boicot contra sí mismo. Es que ahora está prohibido enfermar. Dejarse enfermar es boicot contra sí mismo. Hay que luchar a toda costa. Como sabemos, hoy en día tener cáncer está penalizado. Se considera señal de mal vivir, de haber cedido, de no haber disfrutado como se exige, desconociendo que existe aquello que no podemos controlar. Y al mismo tiempo, no se observa la correlación surgida que muestra que cuanto más empuje a gozar, cuanta más exigencia de ser feliz, lo que se obtiene son más depresión, adicciones y culpa, como señala Lierni en su texto. En este punto, me parece muy acertada su afirmación de que el psicoanálisis es una terapia que, al contrario que las otras, no añade sufrimiento. Me gustaría dar una vuelta a este punto. Por un lado, señala que se intenta reducir la enfermedad mental a lo cerebral, obviando que siempre hay un goce en juego. Y propongo una fórmula de plantear este sufrimiento de más, que es la trampa en que atrapan el resto de terapias. Al mismo tiempo, es la vía de salida que ofrece el psicoanálisis. Me explico. Las distintas terapias que existen hoy en día, nutricionales, médicas, psicológicas, de todo tipo, suelen consistir en decirle al enfermo lo que debe hacer para curarse. Sin embargo, eso suele ser difícil, porque atenta contra el goce. Y entonces el sujeto fracasa en el intento. Hay una pregunta que recorre los textos de Irizar. ¿Qué es ser humano? En este texto toma directamente la cuestión del humanismo para argumentar en su contra que, lejos de lo ideal, el humano es aquel que, pudiendo construir un ideal, tropieza, topa, fracasa, no alcanza más que momentáneamente la excelencia. Lo habitual es la falla, el agujero, la discordancia. Es lo que ella llama el escándalo que reveló Freud. Eso es desconocido para la mayoría de propuestas terapéuticas que no consideran sus propios límites, sino la mala conducta del sujeto frente a ellos. Dicen que el paciente las abandona, no las sigue, incumple el tratamiento. Y por esto una tendencia muy habitual hoy en día es rechazar al paciente que no sigue el tratamiento. Dado que los humanos, como dice ella, no nos conformamos a la incompletud, parece que preferimos considerarnos culpables de que no funcione el tratamiento antes de pensar que esto del goce no tiene remedio. El psicoanálisis ahí se detiene, no culpa al sujeto y se interesa por la dificultad sin expulsarle del tratamiento y sin exigirle la curación total, la que extirparía el goce. El tratamiento analítico consigue que el tapón a la incompletud no sea el propio sujeto. Es una operación bien difícil. Exige de los analistas un trabajo riguroso y continuado para sostener la transferencia que corresponde a esa apuesta. Para continuar el comentario, sin dejar esta dificultad del obstáculo que el paciente pone a los tratamientos, por las dificultades que le plantea, me gustaría centrarme en lo que significa ese no querer saber
en el contexto de la sociedad capitalista para profundizar un poco más en la idea de no ceder el goce. Acerca de la relación con el consumo y el dinero, me gustó mucho la cita: por más daño que haga una carencia, la saciedad es peor. Lierney la recoge en su texto. Por más daño que haga una carencia, la saciedad es peor. Mafalda había un chiste de Mafalda que decía: papá, ¿y cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, qué? Bueno, parece que no llega ni a tío, ¿no? Black Friday a tope y continuamos. Este punto, esta frase que traía ella, me ha resultado muy esclarecedor. Sobre tener y gozar, el capitalismo no es ya la promesa de que todos podemos tener mucho dinero, sino de que todos pueden gozar. El dinero es una de las equivalencias, pero no la única. También ser pobre puede constituir una manera de gozar. Y Lierney en su texto señala que eso se llama miseria. Así, en el mundo de hoy, no se trataría tanto de tener más, sino de gozar más. Y el pobre se puede encontrar saciado por los goces de la pobreza, y eso le impediría buscar salida de su situación. Porque en el capitalismo se ha perdido la dimensión del deseo, la dimensión de motor del deseo. Para salir de ello, sería necesario reconocer en el hombre algo del orden de la barbarie, como propone Lierney. Algo de la necesidad de reconocer la barbarie como algo fundamental constituyente de lo humano. Me parece, de nuevo, que aquí nos encontramos de nuevo con las formas que toma el goce, que nos parece bárbaro, porque se concibe como radicalmente otro. Siempre me ha gustado este nombre de bárbaro, desde que supe que bárbaro es precisamente el otro. Bárbaro quiere decir el otro en su origen. El que no es el de los nuestros, el que balbucea, no habla, no sabe hablar, dice bárbaro. Pues habla una lengua que no entiendo. Además, podríamos decir que reconocer la barbarie es una cuestión política fundamental, porque como ella dice, eso habita en nosotros, pero reconocerlo nos permite no ser meros objetos de mercado. Como decía Machado, solo el necio confunde valor y precio. Hoy eso es frecuente. Las cosas tienen precio, pero no tienen valor, porque siempre es valor de goce, y de eso no se quiere saber. Así se entra en lo que Lierney llama pobreza de la experiencia, hoy extendida por el orbe. Y así es que se reduce toda diferencia a cantidad. Entonces, me pregunto, podemos discutirlo después, ¿cómo es posible tratar lo otro, la alteridad, en la época del otro que no existe? ¿Cómo se hace? Cuando ya las figuras de la transferencia se rechazan, ¿cómo se trata lo otro? ¿Cómo se reintroduce la extimidad, que también plantea Lierney en su texto? Es una pregunta que planteo para la discusión. Tú misma señalas que hoy el diálogo no es conversación, sino que se reduce a intercambio de fórmulas vacías y fijas. Creo que tenemos que seguir hablando y hablando de esto, porque es un reto crucial. En el texto, ella plantea que para salir de la lógica aplastante de la saciedad, se trataría de empezar a saber de otro mundo. De aquel por el que conducen los sueños, si hay un analista con el que conversar. Un tipo de saber que se caracteriza en primer lugar porque es saber con otro. No está en los libros, se construye con otro. Este tipo de saber abre al deseo, el amor, el goce y la verdad. Creo que podríamos decir que, así entendido, el saber mismo supone una cesión, un cierto menos, frente al más que supone la incorporación del saber científico. No sé qué te parece, podemos discutirlo. No sé si también deberíamos considerar que la transferencia, vía que lleva este tipo de saber, tiene otras coordenadas que antaño. Porque lo que hoy se espera del amor y lo que se espera del saber siempre es más. Quizá es que en realidad no se espera amor, se espera satisfacción. Antes también se esperaba del amor algo más, siempre hemos esperado del amor algo más, pero era más acerca de una renuncia que previamente uno había hecho. Porque en el amor se adquiere algo de la propia identidad que uno mismo desconoce. Pero hoy la identidad la define uno mismo y sus objetos, separado del otro. Se espera lo contrario del lazo social, lo contrario de la transferencia.
En todo caso, se espera al comerciante que tiene el objeto. Irízar también propone la vía del Santón como lazo. Es otra pregunta o reflexión que dejo abierta para la discusión. Estábamos en lo del tipo de tratamiento que constituye un análisis y podemos añadir que el psicoanálisis no es un objeto. Y lo que el psicoanálisis da no es algo acabado que se ofrece al que viene. Iba a decir es lo contrario, pero no lo diré, porque quizás sí que se ofrece un objeto. Pero es un objeto otro, inacabado, extraño. Un objeto que no tiene el otro, sino que va con uno mismo. Es un objeto que se alcanza al hablar con otro. Un hablar que, como dices, acoge el orden, pero también el desorden que trae el lenguaje. Me ha gustado mucho la cita que recuerdas de Nietzsche. Margarita hablaba de las luciérnagas. Traigo esta cita que recoge de Nietzsche. Es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. El lenguaje es uno de los nervios del texto de Irízar y lo toma a partir del autismo, fiel a su propuesta de conocer lo humano a partir de las dificultades. Porque en el autismo el lenguaje se produce sin la incorporación del otro y eso le permite a Irízar reflexionar sobre el lenguaje y lo humano. En el texto encontramos un recorrido acerca de la conformación del goce y la particularidad para el autista. Me ha ayudado a entender mejor el autismo, que no es mi campo de trabajo, y verdaderamente acerca a las cuestiones de lo humano, el cuerpo y lo social. La desregulación del cuerpo, que corresponde a la imposibilidad de cifrado significante, la imposibilidad de conseguir esa cifra, afecta al autista, lo cual no significa que no esté en el lenguaje. Sus problemas aparecerán en cualquiera de los dos ámbitos, por la desregulación del cuerpo o por la desregulación del lenguaje. Sin embargo, eso les dota de cierta libertad. Están de algún modo por fuera de los límites que constriñen al mortal, al ser que habla, al no haberse producido la sujeción al otro, la trama entre cuerpo y palabra. Y ahora me acabo de acordar de que no les he dicho el título de mi trabajo, que lo tenía que decir, pero con los nervios, porque mi trabajo lo he titulado ¿Por qué jueves? Bueno, es muy tarde, o sea, esto tenía que crear un enigma desde el principio, ¿no? Porque, claro, ¿no? Ahora, ¿cuándo dirá lo de por qué jueves y tal? Bueno, ahora figura que hace mucho rato que lo he dicho. Bueno, entonces, el autista goza de cierta libertad. Y esto nos permite acercarnos a lo que no se puede saber, porque no se trata de que no se quiera, se trata de que no se puede. Y eso no gusta. Especialmente hoy, cuando la promesa de que es que se sabrá todo, que se curará todo, no es una cuestión de incapacidad. Se trata de la pasta de la que está hecha la vida y de que ese encuentro con el lenguaje no hace más que abrir agujeros en ella. No es que no se quiera, es que no se puede, pero como de eso no se quiere saber, acaba siendo, como no se quiere saber, acaba resultando que no se quiere saber, o si no, acaba siendo impotencia. La propuesta del psicoanálisis no solo es escandalosa, como nos dice ella, sino también es nuestra esperanza, porque transforma la impotencia en algo mejor. Pero hay que atreverse. El ombligo del sueño con el que empieza el texto de Lierne Irízar y con el que acabo ahora este trabajo es el punto al que todo psicoanálisis se enfrenta, lo que no se puede saber. El psicoanálisis no complementa la ciencia. Los saberes no forman nunca un todo. Queda siempre un resto, quedan siempre agujeros. Ahí es donde radica lo humano, nos dice ella. Frente a este resto, frente a este agujero, solo queda tomar posición. Se rechaza, se acoge. Uno puede dejarse empujar por él y de eso también se puede saber. De otro modo, es una cuestión de ética, la ética del resto, del agujero, la ética del psicoanálisis. Y ahora viene, he titulado mi texto ¿Por qué jueves? Que una paciente de Lierne planteaba. Pero llego al final del comentario y me doy cuenta que no he dicho nada de eso. Porque de verdad que en casa yo pensé, hoy voy a titular este texto porque jueves, lo voy a organizar a partir de esto. Quería organizarlo sobre este punto, que sin saberlo la paciente de Lierne señala lo que no se puede saber, lo arbitrario, las elecciones,
la rotundidad del goce y la fragilidad del sentido. Pero lo organizado sobre otro punto. En fin, ¿por qué jueves? Es una de las bellas preguntas que Lauris le dirige a quien encarna a un otro posible, a Lierne Irízar, y que ella es capaz de no responder, para dejar abierto el espacio al deseo. Y aún es capaz de escuchar esa pregunta y traerla hasta su libro y trabajar. No les digo más, espero así también animar el deseo a leer este riguroso y, sin embargo, bello y ameno libro. Muchas gracias, Araceli. Paso la palabra a la autora del libro, Lierne Irízar. Bona tarda. Gràcies a tots per estar aquí. Hasta ahí llega mi catalán. Muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, quería agradecer a la librería Libri que nos acoge hoy, a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona por promover y organizar esta presentación, a Sorolla Ediciones por su apoyo en la organización y muy especialmente a Margarita Álvarez, a Lluïsa Andreu y a Araceli Teixidó por su lectura y por sus comentarios. Y a todos los asistentes, por supuesto, por compartir este espacio. Es una alegría estar aquí, es la primera presentación presencial de este libro, posiblemente sea la última, porque ya lleva un tiempo. Y realmente, bueno, voy a intentar de comentar o añadir a lo dicho algunas cuestiones sobre el texto, porque supongo que muchos no lo han leído, y me gustaría presentarlo un poco a mi manera. Quiero comenzar entonces con algunas cuestiones previas al contenido, como un intento de ubicarlo un poquito. Me he dado cuenta a posteriori que este libro cierra para mí un ciclo, que junto a los tres primeros, que de los que Araceli habla, ha sido de alguna manera una reflexión sobre lo humano y sobre su sufrimiento y un intento de transmisión también y de conversación entre distintos saberes. Es algo por lo que tengo un gusto especial. El título, contundente, apunta hacia algo que considero es estructural, como decía Margarita, para el ser humano. La pregunta sería, ¿por qué escribir sobre lo que nadie quiere saber? Lacan afirmaba que todo lo que se escribe parte de lo que no puede escribirse. Y podríamos afirmar que todo lo que se dice surge de lo que no se puede decir. Y todo lo que se sabe de lo que no se puede saber. Yo lo veo así, me parece que es una cuestión interesante porque se trataría entonces de pensar esa imposibilidad como algo productivo, como algo creativo. Y considero, por tanto, que es importante darle un lugar. Encontré, después de haber escrito el libro, un modo hermoso de nombrar algo de esta imposibilidad, de este agujero que es un poco el protagonista del libro, que yo he ido persiguiendo en los diferentes discursos que he recorrido. Una manera, digo, hermosa de Pascal Quignard, el escritor, que afirma, es un poquito larga, pero la voy a leer porque me parece que es interesante. Dice, Pascal Quignard, no sé si lo digo bien, pero cada sujeto es la historia de aquello que no ha recibido de su tiempo ni del lugar, de aquello que no ha recibido en razón del deslumbramiento de la luz, de aquello que no ha retenido del lugar cuando lo ha encontrado, a continuación cuando se ha puesto de pie, a continuación cuando ha empezado a andar, de aquello que no sentía en lo que sentía, de lo que no encontraba en lo que engullía. Este no encuentro es la estructura misma del sujeto en su vida, en su cuerpo, en su sexualidad, en su carácter, en su humor, por supuesto en su conciencia y todavía más en el interior de aquello que él cree que es su propio pensamiento. Esta es la cita. Pero me parece que este concepto de no encuentro me parecía una fórmula muy hermosa para hablar de algo de este agujero que atraviesa nuestra vida en todos los campos y también en el saber. Y de ese, digamos, no encuentro, de ese agujero, no queremos saber. Creo que de algún modo el psicoanálisis trata de contrariar ese deseo de no saber o de crear las condiciones para que alguien decida contrariar. Obviamente tampoco podemos vivir con los ojos siempre abiertos a lo que nos agujerea. No se trata de rasgar todo velo. Pero, como decía Lacan que le pasaba, podemos quizá tener relámpagos de eso, o desear decirlo, o tratar de saber hacer algo con eso.
Busco entonces con este libro abrir, y abrir es un significante que me encanta porque me parece que abre precisamente, es como que airea, ¿no?, el pensamiento, el saber, y esa es mi idea, o sea, no pretendo con esto cerrar nada, sino abrir cuestiones que se puedan pensar y no cerrar tampoco ese agujero que nos constituye y que es el verdadero protagonista del libro. Pero tampoco creo que se trata simplemente de quedarnos confrontados a eso, a que hay un agujero sin palabras. Justamente en esta época difícil surge para mí un deseo de pensar salidas vivibles a partir de ese agujero, apuntar hacia la posibilidad de construir un saber vivir con eso, que siempre es uno por uno. Como ya se ha comentado, el libro comienza con un sueño. Esto no es casual porque los sueños siempre han sido fundamentales en mi vida antes de conocer el psicoanálisis, siempre me han acompañado y realmente este sueño fue el detonante que me permitió encontrar el hilo del que tirar en la búsqueda que estaba haciendo en ese momento. Y como he hecho en otros libros anteriores, tomo como referencias otros discursos de la literatura, del cine y esta vez también de la música, es la primera vez. Entremos entonces un poco en el contenido, en lo que yo destacaría. La verdad es que he releído el libro porque hace mucho que terminé de escribirlo y me ha parecido que hay muchas cuestiones, espero que no sean demasiadas, pero creo que hay, digamos, la coherencia de fondo, me parece, es un poco rastrear en todos los discursos lo que escapa. El libro toma como eje eso, lo que falla. He tomado para pensar lo humano aquello que no queremos saber y que nos constituye de un modo inevitable. El límite, el obstáculo, la falla, el agujero, lo real. Encontré también después una cita de la República de Platón que siento que justifica de alguna forma la importancia de esta elección. Dice allí: soy incapaz de admitir que haya otro estudio que haga mirar el alma hacia arriba, salvo el que se refiere a lo real, que es lo invisible. Me parece, bueno, que hay algo de esto inaccesible de alguna forma en el pensamiento que viene desde muy atrás, ¿no? Y tomo esta orientación de lo que falla, de lo real, porque creo que en nuestra época lo que en nosotros no anda es lo que puede convertirse en motivo de alguna modalidad de esperanza. Porque es eso precisamente lo que no puede ser atrapado por los discursos contemporáneos y por tanto no se puede cuantificar ni controlar. Se trataría entonces de dar un lugar a lo que escapa y confiar en eso como una oportunidad. Comienzo entonces planteando qué visión razonable del humano podemos sostener y si hay algún humanismo posible. Tomé para pensar esta cuestión la afirmación de la filósofa Marina Garcés sobre la importancia de situar en el centro de los debates actuales el estatuto de lo humano y su lugar en el mundo. Tema siempre abierto y que siempre ha estado presente en mis textos. Lacan, en el Seminario 17, en referencia a Edipo y la Esfinge, se pregunta: ¿quién sabe qué es el hombre? Y plantea si acaso ese ser provisto de una sola voz, que camina primero a 4 patas por la mañana, sobre 2 al mediodía y finalmente con 3 al atardecer, responde a la pregunta. No parece que sea así, pero a pesar de eso, aunque sea complicado decir qué es lo humano, planteo la necesidad de conservar dicho concepto hoy que desde diversas perspectivas se apuesta por superarlo. Algo que trabajé en otros textos en relación al transhumanismo, las teorías cyborg, etc. Es una defensa consciente de un concepto que no es el psicoanálisis, obviamente, pero que dada la realidad actual lo considero necesario para pensar algunas cuestiones, para poder también conversar con otros, eso sí, con los matices que se incluyen en el texto. Habría que pensar qué concepto de lo humano ha de ser conservado, de tal modo que no dejemos de lado lo aprendido. Recorro brevemente algunas teorías contemporáneas en las que, a pesar de sus pretensiones de totalidad, encontramos la presencia de algún modo del agujero. Por un lado, quienes pretenden que son los discursos los que crean lo humano, olvidan o dejan de lado lo que los discursos no pueden atrapar. Sabemos que no es posible atraparlo todo por el lenguaje.
Por otro, quienes desde la biología o el cerebro pretenden dar cuenta de todo lo que nos ocurre, descubren que quizá no todo está en el cerebro, que el cerebro está más vacío de lo que se pensaba. Propongo entonces una idea del humano que no deje fuera ni la historia, ni lo carnal, ni el sexo, ni lo irracional, ni la división, ni la falta, ni los discursos, ni lo real. Partiendo de esto, del humano agujereado, sostener un humanismo en falta, singular y sin esencia. Tomando estas cuestiones como eje, me centro en lo que ocurre cuando algo del proceso de humanización no va bien y precisamente falta el agujero. ¿Qué ocurre cuando no hay agujero? Recurro para mostrar esta cuestión a una reflexión sobre el lenguaje y a testimonios de personas autistas. Esa es un poco la razón de por qué están aquí esos testimonios, ¿no? Mi atracción por los testimonios de autistas tiene que ver con mi gusto por lo singular y realmente cuando empecé a leer estos textos me sorprendió y me interesó muchísimo su modo tan peculiar y único de estar en el mundo. He tratado de reflejar algunas cuestiones que nos muestran de un modo deslumbrante, me parece, las consecuencias de la falta de agujero. Por un lado, las consecuencias en relación al sentido, que convierten el mundo de estos sujetos en algo caótico y hostil, y por otro, las consecuencias en relación al cuerpo y al goce que lo habita, de un modo desregulado y sufriente. Ellos nos enseñan que vivir implica una pérdida, que en su caso resulta insoportable. Vemos en estos casos lo que en psicoanálisis se ha llamado la forclusión del agujero, cuando todo es real y en lo real no falta nada. Estos testimonios muestran que lo que nos agujerea es al mismo tiempo lo que nos permite cierto orden y medida. Y nos enseñan también las soluciones que van inventando para tratar eso que les excede e inquieta. Soluciones siempre singulares que les ayudan a soportar el miedo y el demasiado que les desborda. Tras ese recorrido, tomo lo que para el psicoanálisis sería lo que no se quiere y no se puede saber. ¿Qué nombres toma esto el psicoanálisis? Freud mostró que la división y el conflicto son parte de la vida humana de modo estructural, una herida incurable. Y por tanto inventó una práctica y construyó un saber que no apunta a la normalidad ni a la adaptación. Lacan releyó a Freud situando en el lugar central la cuestión del lenguaje que nos permite pensar al humano atravesado por significantes, por palabras que lo agujerean. La forma que toma ese agujero se puede rastrear en algunos conceptos fundamentales y eso es lo que hago en este apartado. No los voy a desarrollar, por supuesto, pero los voy a nombrar apuntando alguna cuestión. Intento también ejemplificarlos con alguna novela, con alguna historia, ¿no? Me parece que facilita un poco el acceso. Por un lado, el sujeto, que es un vacío sin sustancia y que por tanto escapa, no se puede atrapar. El deseo, que es indecible, incompatible con la palabra, pura falta, incógnita, enigma, y al que solo accedemos a través de su interpretación fantasmática. En este punto analizo también el deseo de no saber, al que Lacan se refiere a través de un sueño analizado por Freud. También la cuestión del goce que nos habita y que desconocemos, y la cuestión de lo real. Diversos modos, podemos decir, de aproximaciones a lo real. Un concepto que puede declinarse como lo imposible, de decir, de escribir, como lo que escapa, donde he recurrido al dios Dioniso como un ejemplo posible, el sinsentido, que he trabajado con la obra de Schubert, Viaje de invierno, el agujero. Lacan lo nombra fundamentalmente como la no relación sexual, lo que no se escribe en la subjetividad. Pero también el concepto de trauma, del que nos vamos a ocupar en las jornadas, nos acerca también al agujero. Hay entonces algo que no podemos saber, lo real. Hay diversos modos de pensarlo o tratar de decirlo, y creo que es así porque lo real, para mí al menos, no es el noumeno kantiano al margen del lenguaje, sino que el psicoanálisis se anuda con lo imaginario y lo simbólico. Y sobre eso que en realidad no se puede saber, ese agujero no se quiere saber. Por tanto, un humanismo que tenga en cuenta los aportes del psicoanálisis incluiría lo imposible y lo singular.
Creo entonces que saber algo de este agujero abre posibilidades y propicia lecturas con consecuencias. Uno de esos modos es para mí la lectura de lo más singular que solo podemos atrapar en parte a través de la experiencia, de la praxis. Y por eso hay en este trabajo un lugar para una experiencia de mi práctica, que es el trabajo que he podido realizar con Lauris y que no voy a desarrollar aquí. Sobre el final, rescataría del último apartado del libro lo que extraigo como lógicas o modos de pensamiento que nos permiten abordar o aproximarnos a estas cuestiones complejas. Por un lado, me interesa mucho la lógica de James Emery, que ante lo insoportable nos plantea una aproximación que pasa por reconocerlo, saber que está, no querer, pero aceptar e inventar una buena manera de vivir con eso. Es la idea que plantea en Revuelta y Resignación. Y también lo que el poeta John Keats llamó capacidad negativa, la que permite abrirnos a dudas, misterios e incertidumbres sin correr a cerrar la cuestión. Soportar el agujero, aceptarlo, para encontrar el modo de contornearlo sin taponarlo. Encontrar un modo de hacer con el horror o con lo que Italo Calvino llama el infierno que habitamos todos los días. Él nos dice, dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Esto es lo que hace, me parece, Schubert en su Viaje de invierno, hacer del horror belleza, cantar nuestra absurdidad. Y como dice un poema de Héctor Janover, que incluyo también en el libro, cuando un hombre canta, todos los hombres cantan con él. Pienso que es así porque de algún modo se eleva lo dicho a la dignidad de lo que nos concierne a todos. Y me parece que Schubert consigue eso precisamente. Obviamente no todos podemos hacer Viaje de invierno, pero sí podemos poner nuestra parte para desear que eso siga siendo posible, que lo más propiamente humano tenga un lugar, esa capacidad y deseo que nace de lo imposible y lo indecible. Nietzsche nos anima a bailar en el abismo. Quizá eso es pedir demasiado, pero tal vez se puede transitar sus bordes. Yo no tengo soluciones para las cuestiones que planteáis, por supuesto, pero sí creo que necesitamos propuestas que no pueden ser sin el deseo y sin el amor en sentido fuerte. De hecho, el psicoanálisis sin el amor es imposible. La transferencia misma es amor. Y a su vez creo que esto es posible si hacemos un lugar al agujero. Porque como decía Sarafeli, lo lleno ni desea ni ama. Si hacemos un lugar a lo otro, a la alteridad, al misterio, a la otredad, también en el saber, siempre incompleto, siempre a recomenzar. Porque eliminar el agujero se revela como algo peor que soportarlo, ¿no? Como vemos en Lázaro y nos muestran los testimonios de los autistas. Creo que igual que el COVID, el deseo me parece que se contagia, quizá en pequeños grupos o uno por uno. Y bueno, quería terminar con un breve fragmento de un poema de Roberto Juárez, que también encontré después, porque después encontré un montón de cosas, que dice, celebrar lo imposible. ¿Hay otro modo de celebrar lo posible? Gracias, Guillermo.